Miguel Abondándolo nos visita aquí en diálogo con el periodista Augusto Cachorro López. Bueno, muchas gracias, Juan. Sí, por ahí no se hablaba de esto de la figura del manager en Atlético Tucumán, o tal vez no se hablaba de ese título, si se quiere, de ese cargo, si se quiere. Pero claramente Miguel Abondándolo, bueno, viene trabajando hace mucho tiempo en Atlético Tucumán y es uno de los grandes responsables de lo que es la actualidad de Atlético Tucumán en referencia a esto de las salidas de los jugadores, las llegadas, las ventas. Hoy hay que hablar de ventas internacionales, que no es poca cosa. Ha cambiado mucho Atlético Tucumán de un tiempo a esta parte, ha mejorado mucho Atlético Tucumán, lo conocen en el mundo y claramente esto se refleja también en lo que son los mercados de pases. Miguel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, Augusto, Buen ¿cómo día. estás vos? Gracias por la visita, por el tiempo. Al contrario, gracias por el llamado. Cuando llegó a Tucumán, ¿se hablaba de esto de la figura del manager, de ese laburo? ¿Cómo fue la llegada a Tucumán en este caso? ¿De que estoy yo? Sí, su llegada. Sí, mirá, la verdad, yo voy a ser directivo cuando cumpla este periodo, ya van a ser 20 años. 20 años. Desde el 2005 que soy directivo atlético. A partir del 2008, con la llegada del Chulo Riboira, ahí es como que ya me involucré mucho más en el tema de los armados de las contrataciones de los técnicos. 2008. 2008, cuando llega el Chulo, después del Indio Solari. Y a partir de ahí, salvo algún que otro periodo, siempre, bueno, estuve, digamos, a cargo de esto, de las contrataciones, de las contrataciones de los técnicos, de los jugadores, de todo vinculado con el tema del fútbol Atlético Tucumán, obviamente con otros directivos también, y bueno, y acá estamos. Bueno, y si miramos en el tiempo, vamos a decir 2008, a la actualidad, hablar de ventas al fútbol de México, Estados Unidos, Brasil, bueno, hay un cambio muy grande de un tiempo a esta parte. La verdad, lo que se ha logrado en estos últimos años, si nos remontamos a esa época, estábamos hablando de Atlético jugando en el Argentino A, cuando nosotros tomamos la directiva, primero con Carlos Bani de presidente y después con la continuidad de Mario. En esos años el club estaba en el Argentino A, le costaba salir de esa categoría que es tan difícil. El infierno, ¿no? Exactamente. Y después, gracias a Dios, pasamos al Nacional B, ascendimos muy rápidamente en ese equipo del Chulo a Primera División, nos tocó descender, era una época que siempre el que ascendía es como que descendía por este tema de los promedios. Y después, bueno, volvimos a Nacional B y desde que subimos, o sea, se han logrado cosas que esta va a ser esta que se inicia la octava temporada de Atlético ininterrumpidamente en primera división, que nunca antes había pasado. Nunca antes Atlético Tucumán había jugado copas internacionales como ha jugado en este periodo. Nunca antes se habían logrado tantas ventas al exterior, sobre todo. Bueno, esto quiere decir que hoy Atlético está muy bien posicionado, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que los jugadores de Atlético son muy seguidos por todo el mundillo del fútbol. Es más, estas ventas a México se han dado porque la gente del Cruz Azul vino especialmente, tuvo 8 días acá en Tucumán, hasta en tiempo que no se jugaba, vinieron a ver el partido con Racing allá de visitante, después vinieron acá a la provincia, estuvieron en el partido con Central, se quedaron ese tiempo acá hasta volver a jugar con Unión. Quiere decir que hoy el jugador de Atlético Tucumán ya no necesita pasar por un club grande de Argentina, claro, para salir al exterior. Y bueno, eso nos llena de orgullo todo este crecimiento de Atlético, ¿no? Ahora, cuando vienen equipos como justamente el Cruz Azul, como decís, vieron el partido de Racing en el Cilindro, después el siguiente en Tucumán, ¿vienen con una idea? O sea, vienen, por ejemplo, porque ya habían visto a Ramiro Carrera, vienen con una idea y de repente después en las negociaciones aparecen posibilidades de sumar otro jugador como el caso de Lotti, o vienen a ver qué pasa y se sorprenden acá, que bueno, no creo que sea así, ya calculo que hay un trabajo previo realizado. No, obviamente ese tipo de clubes viene cuando va a contratar a un jugador, le hace un seguimiento por lo menos de un año anterior. Claro. Viene viendo todo el material, después lo quieren ver en persona, quieren hablar con el jugador, quieren saber qué tipo de profesional es. Bueno, todas esas cosas, porque fueron a ver otros jugadores, no solo fueron a ver otros partidos, me acuerdo que fueron a ver San Lorenzo Vélez,
Tigre y Independiente, después viajaron a Uruguay a seguir viendo jugadores. Bueno, sí, quizás vienen con una idea y cuando nos sentamos a charlar aparecen otras opciones, y así se fue dando y por suerte por los chicos que también se lo merecían, para ellos es un salto de calidad muy grande en su profesión. Así que, como te digo, eso nos llena de orgullo que hoy las dos únicas contrataciones que tiene Cruz Azul hasta hoy son los dos jugadores nuestros. Claro. Así que bueno, un club tan grande como el Cruz Azul, que es tan importante en la Liga Mexicana, que siempre fue muy atrapante para el futbolista argentino. Es más, si vos haces un raconto de estos últimos años, hay pocas transferencias de argentinos para el exterior, sacándola de Julián Álvarez, la de Enzo Fernández, que bueno, están en otro nivel, pero después, salvo Galopo, Fausto Vera, de Argentinos Juniors, no hay muchas contrataciones. Entonces, bueno, a nosotros nos llena de orgullo que en estos últimos años los jugadores atléticos sean tan seguidos por este tipo de clubes, ¿no? ¿Y es, Miguel, un mercado de pases particular el hecho de tener el Mundial en esta fecha, de por ahí tal vez que exista más tiempo? ¿O es momento pese al Mundial, en donde mucho se está trabajando sobre el tema de las contrataciones, las llegadas, las ventas? Mirá, yo creo que por la experiencia que uno tiene en esto, yo creo que igual va a haber muy poco movimiento durante este mes de noviembre y diciembre, porque cuando está el Mundial, los representantes están viendo el Mundial, claro. Muchos directivos también están viendo el Mundial. O sea, los jugadores siempre tienen esa teoría de querer seguir afuera y que no está mal, porque es su carrera. Es una cuestión económica. Es una cuestión económica. Y entonces, bueno, su primera opción es querer irse afuera. Después no hay opciones para todos, para que se vayan afuera. Entonces después se empiezan a ver las opciones de los clubes argentinos. Bueno, yo creo que noviembre y diciembre va a ser un mercado bastante achatado y que se va a mover en el mes de enero, como pasa siempre, a último momento. Claro. Son muy pocas las operaciones que se van a hacer este tiempo, va a haber muchas reuniones, mucho rum, pero hasta ahí. Pero no se van a cerrar porque aparte cosas. Se juega a fines de enero, claro, para el último fin de semana. Entonces, es muy largo. Es muy largo, como te digo, la gente va a estar distraída con el Mundial. Los jugadores todos tienen contrato hasta el 31 de diciembre, claro, como mínimo, con lo cual tienen que volver a sus clubes. Los jugadores hasta nuestros que quizá no vayan a seguir después del 31 de diciembre, tendrían que volver a entrenar cuando volvamos ahora a fin de mes o a principio de diciembre, con lo cual todavía va a estar muy en veremos todos. Lograron la renovación de Pusineri hace poco tiempo, más allá de por ahí esa conferencia de prensa que quedó ahí picando, en donde el técnico dijo, bueno, va a ser un poco complicado, muchos pensaron que se iba a ir, muchos pensaron que habría propuestas. ¿Fue tan así? ¿Ustedes estaban muy tranquilos, estaban convencidos de que Pusineri se iba a quedar? ¿O es un técnico que por ahí tuvo que rechazar otras propuestas, que lo sondearon de otros equipos, que eligió quedarse en Tucumán, en Atlético? Mirá, obviamente con la campaña que hizo Atlético Tucumán, seguramente Lucas era un técnico muy apetecible para otras instituciones y hay muchos clubes que se han quedado sin técnico. Nosotros siempre estuvimos muy confiados, siempre lo dijimos. La verdad que tenemos una relación muy cercana con el representante de él. Siempre lo fuimos hablando, le dimos su tiempo porque él venía de un episodio familiar 20 días antes que terminara el campeonato, con lo cual no era solo decidir sigo en Atlético, sino era toda una movida familiar. Entonces, bueno, le dimos el tiempo necesario para que él lo pensara bien y después, obviamente, después de una campaña tan buena, como pasa con los jugadores, tienes que ajustar algunas cosas. Sí, por supuesto. Y eso fue lo que pasó. Siempre estuvimos confiados, siempre vimos la buena predisposición del lado de él y nosotros siempre le hemos manifestado, no ahora, sino cuando promediaba el campeonato, que siempre queríamos, independientemente del resultado final, queríamos seguir contando con él y su cuerpo técnico. Y bueno, mientras uno hable las cosas claras, siempre las soluciones están a la vista y bueno, y así se dio y por suerte vamos a contar con él y con su cuerpo técnico un año más y con ganas de seguir creciendo deportivamente. Y a la hora de la negociación, el técnico por ahí, no vamos a hablar de lo económico, pero tuvo otras exigencias, pidió cierta cantidad de refuerzos, pidió jerarquía, pidió algo más, apuntó a otros objetivos o medianamente mantener la historia como está.
No, siempre el técnico y nosotros mismos queremos siempre cada vez más. O sea, nos quedó ese sabor agridulce, sobre todo no poder haber entrado en la Copa Internacional, que la tuvimos tan cerca. Claro. Y esa es la idea. Cuando lo contratamos a Lucas, bueno, estábamos en una situación bastante angustiante con el tema del promedio. Por suerte pudimos salir rápidamente de esa zona. Y bueno, y a partir de ahí siempre queremos más. O sea, la gente de Atlético se acostumbró a hacer buenas campañas, se acostumbró a jugar copas internacionales y eso es lo que vamos a apuntar. Y obviamente siempre vamos a tratar de buscar refuerzos de jerarquía sin perder de vista. Lo más difícil cuando vos terminás una campaña como esta es mantener que no se te desarme el equipo. Porque todos los jugadores, como nos pasó con Ramiro, con Augusto, pero muchos otros jugadores tienen opciones, preguntan por ellos, los llaman a ellos directamente. Entonces, lo más difícil es mantener la base. Una vez que vos mantenés la base, recién ahí buscás los refuerzos que te faltan y sin perder de vista que le tenés que dar lugares a los chicos que vienen de abajo, que Claro. si no le haces el hueco, ¿cuándo van a terminar jugando? No, Entonces, y que ha sido una característica en Atlético esto de los chicos que han aparecido. Y hoy Atlético cuenta con Ramiro, cuenta con Maestro Puch. nosotros en los últimos 2 o 3 años le hicimos contrato a 18 juveniles. 18. 18 19. Porque apostamos, es más, le hemos hecho contrato a jugadores que todavía no tienen edad de contrato, Claro. pero es porque vemos sus condiciones y es una forma de motivarlos, de que estén cerca del plantel de primera división, de que sean observados, porque el jugador cuando llegue a primera división tiene que llegar ya listo. El técnico de primera no tiene tiempo de esperar a veces, ¿viste? Claro. Entonces, el jugador de inferiores tiene que llegar ya preparado para ser un jugador más del plantel profesional. Entonces, nosotros tratamos siempre de motivarlo, de hacerlo el primer contrato, como te digo, hasta antes de la fecha que le toque, porque el secreto de esto, hoy tenemos 2 jugadores que la gente nos pide mucho, como son Nachito Puch y Maestro Puch y Ramiro Ruiz Rodríguez. Son los más pedidos en la actualidad, sacando Sí. ya las ventas Ah, o lo que bueno, pasó con Carrera. Son de los más consultados, por lo menos. Joaquín Pereira. Mateo Coronel, que terminó haciendo un sprint del campeonato. Muy bueno. Nosotros apostamos siempre a ese tipo de contrataciones. A veces nos sale bien y a veces no nos va a salir. Pero el tema de Mateo Coronel, hoy es un jugador, o como Capazo o como Pereira, que quizás no tuvieron lugares No jugaban. en sus equipos, No jugaban. nosotros le veíamos condiciones, los trajimos y lo hemos potenciado. Entonces, bueno, esa es la idea nuestra de siempre cuando vamos a hacer una contratación. A veces no sale, a veces es imprevisto, el jugador tiene lesiones, pero bueno, es el fútbol. A ¿no? veces hay que aguantarse que por ahí las campañas no sean buenas, que Atlético le ha pasado en este último tiempo, tener campañas donde terminó en las últimas posiciones y que todos te vengan a decir, y mirá lo que fueron a traer, y por qué buscaron a este, y después son los mismos jugadores que terminan peleando un campeonato, ¿no? Porque ese es el Exactamente. fútbol también. Eso es el fútbol, por eso uno siempre le pide al hincha, al socio, que sea paciente. Si en un promedio, como te digo, esta es la 8ª temporada que vamos a iniciar en primera división ininterrumpidamente. Tuvimos un mal campeonato el final del año pasado y el principio de pero después del promedio han sido muy buenos. Bueno, nos podemos equivocar, pero generalmente son más los logros que más los aciertos que los errores. Entonces, bueno, todos los equipos van a tener bache, todos los equipos en algún momento van a tener flojas campañas. El tema es poder revertirlo a tiempo. Y hoy, como te digo, Atlético Tucumán, mira, yo estuve, Mario no pudo concurrir a los sorteos, entonces me pidió que lo reemplace cuando fuimos a los sorteos del campeonato y de ahí nos juntamos con todos los otros presidentes, otros directivos de otros clubes, y todos cuando salían del sorteo que tenían que venir de visitante a jugar a Tucumán decían, tenemos que ir a jugar contra Atlético. Hoy Atlético Tucumán recuperó la localidad fuerte y fuimos sobre todo en este campeonato. el único equipo invicto de local en este campeonato. O sea que hoy venir a jugar contra Atlético para los equipos grandes y no tan grandes es una pesadilla. Así que bueno, a eso Vos sos un apuntamos. tipo muy futbolero y seguramente estás al tanto de lo que dijo el Pulga Rodríguez cuando vino aquí a Tucumán, cuando dijo esto de que se quiere retirar en Atlético, que lo antes pronto, que le encantaría volver a la provincia. ¿Qué tan cerca está el Pulga Atlético hoy? No, nosotros tenemos que ser como dirigentes muy responsables de nuestros dichos. Porque quizá una palabra de más, una palabra de menos, se puede hacer malinterpretada. Luis tiene un contrato con un club
serio como es Colón de Santa Fe, que ha invertido un dinero para contratarlo a él. Si no me equivoco, tiene contrato hasta fin de diciembre del 2023. Entonces, a partir de ahí nosotros no podemos hacer ningún tipo de comentario porque no somos hinchas. Somos hinchas, pero en realidad tenemos que hablar como directivo. Entonces, él es uno de los grandes ídolos de la institución. Para mí, particularmente, el mayor ídolo de la institución. Pero nosotros no podemos ser irresponsables de hacer un comentario mientras tenga un contrato vigente con otro club. Claro. De igual manera, si por ahí hay un interés o si el técnico de alguna manera le interesa, ¿Atlético estaría en condiciones de trabajar una negociación o es algo que por ahora no está en no podemos hacer ningún tipo de no comentario porque no sabemos cuál es su situación. La verdad que no. Sabemos lo mismo que saben ustedes por los medios y no vamos a interferir en una cosa como esa. Bueno, Miguel, tema refuerzos. ¿Cuántos jugadores más o menos va a buscar Atlético? La idea va a ser esperar a ver si se van otros jugadores. ¿Hay posibilidades de que se vayan otros jugadores? Mirá, como te dije anteriormente, la idea nuestra es no desarmarnos. Siempre, si vendemos 2 jugadores, es porque estamos comprando otros. Bien. Nosotros hoy tenemos muchos jugadores propios. Si es un raconto del plantel, te diría que el 60-70% son jugadores propios. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es que si se va algún jugador más, será porque es alguna venta muy importante para el club y para el jugador. Si no, no vamos a tratar que no se vaya nadie más. Después hay que ver el tema de los contratos que se terminan el 31 de diciembre, que ya hemos hablado con Lucas, quién él quiere que se quede y quiénes no le vamos a intentar renovar, que por una cuestión de respeto él va a hablar con cada caso puntual. Hay varios que aparte poco han jugado también. Por eso, pero él primero va a hablar con cada uno de los jugadores y después de eso recién nosotros daremos la lista de los jugadores que se terminan el contrato. No es que vamos a interrumpir su contrato, sino que se le termina y no vamos a hacer la renovación. Y a partir de ahí, ver los lugares que tenemos que salir a buscar, que obviamente ya lo hemos hablado con Lucas, ya sabemos cuál es la idea que tiene para ir a buscar y bueno, pero para ser prolijo como venimos siendo, bien. Primero vamos a terminar con la etapa de los contratos que se terminan y recién ahí vamos a ir a buscar a los jugadores que ya estamos medianamente sabiendo qué lugares vamos a ir a buscar. Que por ahí no son muchas veces los jugadores, sino los puestos o las características. Los puestos y aparte Lucas en esta etapa le quiere dar importancia a los jugadores, a los chicos que vienen empujando del club, que las alternativas sean los jugadores del club, como el caso de Lago, como el caso o sea, ya Ruiz Rodríguez y Puch, ya hablamos, ya están consolidados. Bueno, pero ya son torneos para que sean jugadores titulares, ¿por qué no? Que Viniza, que terminó muy bien en el último partido. O sea, son chicos que vienen empujando que hay que hacerle lugar, porque si no pasa que a veces decimos, bueno, no le damos lugar a los chicos, pero también queremos que vengan un montón de refuerzos. Entonces, si viene un montón de refuerzos, no tienen lugar a los chicos. Entonces, bueno, tenemos que hacer un mix de ese tipo de cosas, como para hacer un plantel competitivo, que no sea un plantel tan largo, porque a los técnicos les gusta trabajar con planteles más cortos, para que todos estén motivados y tengan todas oportunidades. Y bueno, en esa etapa vamos a estar, tenemos tiempo. Hoy se está juntando Lucas con su cuerpo técnico allá en Buenos Aires. A esta hora deben estar reunidos para ya delinear las fechas, cómo vamos a encuadrar la pretemporada. Y a partir de ahí, yo ya la semana que viene viajo a Buenos Aires, ya me voy a juntar con él más seguido y para ir viendo cómo vamos definiendo las cosas. Hablando con Mario Leito en la radio la semana pasada nos decía la idea es que la pretemporada comience los últimos días de noviembre, los primeros de diciembre, que sea en Tucumán, pero obviamente que también buscando esto de jugar los amistosos en Buenos Aires, que es algo que Atlético lo viene haciendo. Sí, es así. Siempre tuvimos esa idea y la verdad que no estaba definida la fecha porque no sabíamos cuándo se iniciaba el campeonato. Primero se dijo que se iniciaba a mediados de enero, como se inicia a fin de enero tampoco te sirve tener 2 meses y medio un jugador entrenando sin una competencia cercana. Totalmente. Entonces seguramente hoy definirán la fecha, pero serán los primeros días de diciembre. Cortaremos para las fiestas, para que se puedan ir a su domicilio los jugadores y volver el 2 de enero y ya hacer la etapa final de la pretemporada. Así que eso haremos. Miguel, te hago la última agradeciéndote el tiempo. Tema Carlos Lampe, ¿cómo está la historia? Ha sido tal vez uno de los mejores refuerzos en este último tiempo, le ha dado jerarquía al plantel, la idea es que continúe, el jugador quiere continuar. Sí, Carlitos tiene contrato con nosotros hasta diciembre del 2023.
En su momento, cuando vino, de ambas partes, hablamos que nos íbamos a sentar a fin de año. Él, la verdad que yo siempre lo reconozco en todas las notas, hizo un esfuerzo muy grande para venir a Tucumán porque tenía un contrato vigente en Vélez que era más importante en lo económico que con el Atlético. Entonces, bueno, que nos íbamos a sentar a hablar. Obviamente cuando hay un jugador extranjero, ellos tienen su familia quizá Sí. en su lugar de origen y manejan otra moneda distinta a la nuestra, entonces había que sentarse a hablar, pero estamos bien encaminados, hablando con el representante de él. Él hizo un muy buen campeonato, está muy cómodo acá en Tucumán, nosotros estamos muy cómodos con él, Lucas lo tiene muy bien considerado, así que vamos bien encaminados para que se pueda quedar. Miguel, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el... Bueno, por Miguel Abondándolo, dirigente Atlético Tucumán, repasando toda la actualidad y cómo será la planificación justamente del decano para el 2023.